Pues como ustedes saben, tenemos una sequía prolongada que ya se convirtió, digamos, en una especie de crisis de agua en la región, porque inició desde 1999. Entonces ya hay repercusiones muy importantes. Hay que recordar que la principal fuente de agua en la región es la superficial y que esa fuente es el río Colorado. Y pues tenemos ahí ya afectaciones directas en las entregas a nuestro país, que por el Tratado de 1944 tenemos derecho, ¿no? Ya hubo reducciones el año pasado y este año llegaron a un nivel de 99 millones de metros cúbicos las reducciones, y es muy probable que el próximo se incrementen a 128 millones de metros cúbicos. Entonces, eso por un lado, tenemos dos fuentes. Las fuentes de agua subterránea, pues las tenemos en condición de sobreexplotación, tanto en la zona costa como en el Valle de Mexicali, que es donde tenemos aguas subterráneas. Y entonces la cuestión es de que tenemos una situación bastante crítica en todas nuestras fuentes de agua, mientras la población y la actividad económica sigue creciendo. Entonces eso nos lleva a la deducción de que estamos bajo estrés y que eso puede limitar muchísimo el desarrollo regional de las diferentes actividades en el estado. Desde luego que hace falta un nuevo marco normativo, un nuevo marco legal, pero un marco legal que sea acorde a las condiciones que tenemos aquí en la zona fronteriza. Hay que recordar, en el 2016, en diciembre del 2016, se propuso una ley que fue derogada al mes siguiente, en enero del 2017, porque tenía un fuerte contenido de privatización, ¿no? De aspectos privatizadores, y esto desde luego la sociedad de Baja California lo rechazó rotundamente y se detuvo por lo menos esta propuesta. En el nivel nacional, más o menos al mismo tiempo, se está generando una nueva ley general de aguas en el país, que en este preciso momento, en estos meses, se está discutiendo en las cámaras de diputados federal. Necesitamos, desde luego, esos marcos, necesitamos ajustarlos para poder tener, digamos, más alternativas de cómo acceder al agua. Y te pongo un ejemplo. Esta ley que está aún vigente, la Ley de Aguas Nacionales de 1992, restringe mucho el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, por ejemplo. Hay una limitante muy, muy fuerte. Y sin embargo, en Tijuana hay un potencial tremendo para aprovechar esas aguas. ¿Sí? En Tijuana se aprovechan el 6%, el 7% del total que se podría disponer de agua residual tratada. Entonces, imagínate cómo un marco normativo, una ley, se necesita hacer para destrabar estas posibles alternativas, ¿no? Pues hay varias maneras, pero ahorita ya es urgente que se den cuenta, inclusive en lugares donde aparentemente hay una mayor disponibilidad de agua, como es en la zona del Valle de Mexicali, ¿no? Todavía alcanzamos a ver ciudades o zonas urbanas donde el agua se desperdicia, se hace dispendio de ella. ¿Por qué? Porque no se tiene una clara idea del trabajo que se tiene que hacer en términos de costos, en términos de infraestructura, en términos de tiempo y de gestión del agua, para que podamos tener la facilidad de ir a abrir la llave de nuestros grifos, ¿no? Entonces se necesita un programa de concientización muy fuerte, pero muy efectivo también, y que no nada más se quede en el papel, porque de hecho los programas de concientización existen, están en la Ley de Aguas Nacionales, están en los diferentes articulados que tengamos para legislar el uso del agua, pero no se implementan, no tienen recursos simplemente. Si uno se va a otras partes donde hay una problemática de escasez y de crisis, a esos programas se les da muchísimo peso, porque quiero decirles que no va a alcanzar dinero, no habrá dinero que alcance para comprar los tubos que quieran, los canales que gusten, los sistemas de riego que optimicen el agua. Nunca va a alcanzar si no cambiamos la mentalidad de cómo se utiliza el agua. Y todavía se hace un muy mal uso del agua en las ciudades, ¿sí? Entonces, una campaña de concientización, ya no desde el gobierno. Me parece que esa parte tiene que ser compartida con la misma sociedad, que desde la misma sociedad se involucre para hacer la campaña de concientización y que tenga un efecto realmente significativo, ¿no? Como los que yo he visto
Digo, no es muy bueno hacer comparativos a veces de ese tipo, pero he visto en Estados Unidos, por ejemplo en Colorado, fíjense donde les digo, en Colorado, donde está el origen de la fuente del agua de nosotros, ahí hacen campañas muy fuertes con la gente, en los camiones, en las bancas de las paradas de los autobuses, en radio, en medios, en escuelas. Una campaña permanente con muchísimos recursos y donde hay una participación muy, muy directa y amplia de la misma sociedad en esas mismas campañas. O sea, no está en manos del gobierno, pues. Y eso es algo que se tiene que hacer fuertemente para atacar la otra parte, la parte que tiene que ver con cómo hacerle para reducir el consumo de agua en todos los sectores, en la ciudad, en el campo, en la industria y en el medio ambiente también, ¿eh? Hay que buscar cómo hacer llegar recursos a las zonas naturales, ¿no? Que están bastante desprotegidas. Bueno, como les decía al principio, nosotros nos regimos en cuanto a la gestión de aguas binacionales, concretamente para gestionar el río Bravo, el río Colorado y el río Tijuana, que son los tres principales fuentes de agua superficial que compartimos México y Estados Unidos. Bueno, pues nos los arreglamos a partir del Tratado Internacional de Aguas de 1944 y de todas las actas que se derivan de ese tratado, que son una especie de addendums, ¿no? que son para abordar problemas muy específicos, ¿no? En las diferentes zonas de la frontera, de los dos lados, ¿no? En este momento hay 327 actas del tratado, desde la era de la firma, ¿no? 327 quiere decir que hay 327 aspectos o regiones que cubren esas actas, ¿no? Para nuestra región, las más recientes son las más importantes, por cierto. El Acta 319 tiene que ver con la oportunidad de que México pueda dejar agua almacenando en las presas de Estados Unidos. Esto no ocurría antes del 2012. El Acta 323, que se firmó en el 2017, también nos permite hacer eso y además permite hacer un acuerdo entre los dos países para determinar cuándo detonar un nivel de reducciones o de ahorros para ambos países, ¿sí? No nada más es para México. Y pues gracias a esa marca binacional que es reconocido a nivel internacional, pues se ha podido llevar a cabo una gestión, digamos, adecuada de un recurso que es sumamente escaso, ¿sí? Porque es altamente competido, ¿sí? Hay partes en la frontera donde nosotros enviamos agua, como es el caso en el río Bravo. Nosotros, desde el río Conchos, que está en Chihuahua, se envía agua a Texas, ¿sí? Aquí es el caso inverso. Nosotros recibimos agua del río Colorado. En Tijuana, pues nosotros enviamos aguas residuales y recibimos del río Tijuana y luego le damos vuelta, ¿no? O sea, necesariamente necesitamos ese marco, ha sido muy útil, y este marco binacional del tratado y sus actas lo implementan dos instancias clave: la International Boundary and Water Commission y su contraparte, la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Son ellos los encargados de los aspectos técnico-diplomáticos, porque ahí es donde se deciden las actas, se establecen las actas y los temas. Entonces es muy útil para nosotros y fundamental para el desarrollo de la zona fronteriza mexicana.